Gálatas capítulo 3, los versículos del 27 al 29. Y dice así la palabra del Señor: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Amén. Y el Señor bendiga su santa palabra. Amén. Pues como sabemos, hoy, esta mañana, tenemos esta gran oportunidad, el bautismo del pequeño Artur, el filho de los hermanos Joao y Jessica. Y es entonces estamos muy agradecidos al Señor por esta gran oportunidad. Pero más es bueno que meditemos todos en la palabra acerca de esto que vamos a hacer. Porque como cristianos, como iglesia del Señor, no tenemos que hacer las cosas de manera mecánica o de manera ritualista o por mera tradición, sino de una manera basada en la palabra, comprendiendo bien lo que el Señor ha querido y quiere con ello. Nuestra fe es una fe razonable. No significa que nuestra fe esté sometida a la razón. Es la fe quien gobierna nuestra razón, pero con todo y con eso, la razón tiene que intentar, por supuesto, con la ayuda del Señor, comprender las Sagradas Escrituras, comprender la voluntad de Dios. Y en cuanto al bautismo, ¿qué podemos decir? Hoy en día estamos viviendo días de nuestras sociedades de descristianización y se enseña, por supuesto, ya a los niños desde la más tierna edad a tener una mentalidad sin Dios y sin la palabra de Dios. Se podría tal vez pensar que no hay necesidad de bautizar a los niños. En la sociedad no se respeta, lo seguimos haciendo, pero el significado del bautismo van a tomar a los filhos de los creyentes para enseñarles exactamente de la misma manera que a los demás. También hay que decir que dentro de la misma iglesia hay muchos creyentes que tampoco ven la necesidad de que se bautice a los niños, porque pues los niños son niños y todavía no son conscientes, y hasta que lo que nosotros sabemos no creen o no tienen fe. Con todo y con eso, el bautismo se da a los filhos dos creyentes.
los pais creyentes. Entonces vemos, siempre está ahí en medio la fe. Entonces, ¿por qué bautizamos nuestros hijos? Podemos mirar este texto que hemos leído en Gálatas. Alguien dirá que en principio no habla aquí de los hijos, pero está así hablando del bautismo. Y bien, pues de este texto podemos también extraer 3 razones sencillas pero poderosas por los que los creyentes deben bautizar os seus hijos. La primera, porque las crianzas necesitan a Jesús. La segunda, porque las crianzas tienen derecho a pertenecer a la iglesia visible. Y tercero, porque las crianzas son, como dice Pablo, herederos de la promesa de salvación hecha a los pais. Entonces vamos a intentar ver esto de manera muy sencilla en la palabra. Primeramente, pues, en primer lugar, la primera razón para el bautismo de las crianzas infantil es que las crianzas necesitan a Jesús. Vemos, esto se ve rápidamente en lo que dice el versículo 27. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Aquí el apóstol utiliza un lenguaje muy común en las Escrituras, en la Biblia. Está hablando de la salvación de Dios como un vestido que Dios nos da. Podemos ver esto también, por ejemplo, en Isaías, capítulo 61, versículo 10. Dice: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Me vistió con vestiduras de salvación. Y esto en la palabra significa, como leemos aquí en Gálatas, ser vestidos de Cristo. Porque Cristo Jesús es la salvación para su pueblo. En Primera de Corintios capítulo 1, el apóstol Pablo dice de Jesús que Él ha sido hecho sabiduría, justicia, santificación y redención para el pueblo del Señor, para nosotros, para los creyentes, para la iglesia. Sabiduría, justicia, santificación y redención. Toda la salvación. Cristo es toda la salvación. Y Dios nos da a Cristo para que sean nuestras vestiduras de salvación. Sin Cristo, pues, la persona está desnuda, está miserable, está perdida. Y Dios nos da, por lo tanto, este vestido perfecto de salvación. Y por tanto, esto acerca de las crianzas. Ellas necesitan el bautismo. ¿Por qué? Porque necesitan a Cristo ellos también.
Las crianzas reciben de dos pais non solamente la genética, non solamente la manera de ser, el carácter, pero también y sobre todo reciben una herencia que no es nada buena, que es nuestro pecado, que es el pecado de cada uno. Y toda nuestra naturaleza está afectada por ese pecado. Y ese pecado que está dentro de nosotros es el peor pecado que hay. El peor pecado que hay es el que no se ve y que está dentro de nosotros. ¿Por qué es el peor? El que no se ve y el que no se hace. Porque los pecados que hacemos son la consecuencia de ese pecado que está en nosotros, en nuestro interior. Nadie nos tiene que enseñar, eso no nos viene de afuera, está dentro de nosotros. Por eso, pues, necesitamos la salvación y también las crianzas, porque las crianzas ya lo tienen dentro también. Entonces los hijos, los cristianos también, vemos, no pueden permanecer sin bautismo en el sentido de que ellos no pueden permanecer delante de Dios sin Cristo. Ellos no tienen la fe, ¿cómo pues pueden estar delante de Dios? Ciertamente el bautismo no genera o no produce la salvación en todos los que se bautizan. La salvación es un don de Dios para os seus elegidos en Cristo. Pero esto, vemos, el bautismo es ese lenguaje poderoso de Dios, de que lo va a revestir de Cristo. Y se reviste sacramentalmente por medio del sacramento. El bautismo significa entonces esta vestidura de Jesucristo, esta vestidura de la salvación. Y esto es algo para toda la vida. A lo largo de toda la vida, los niños bautizados, las crianzas, ellos han de recibir esa oferta que Dios los hace. ¿Los ha de recibir cómo? Por medio de la fe, por medio de creer de corazón en esas promesas. No se han de rebelar en contra de Dios, no han de apostatar, no han de dejar los caminos del Señor. Pero es Él, el Señor, quien da el primer paso, quien viene en gracia a ellos mediante el bautismo. Y es por tanto esta la primera de las razones que este pasaje nos da acerca del bautismo, las crianzas. La segunda es que las crianzas también tienen derecho a la pertenencia de la iglesia visible. Y dice aquí, versículo 28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Cuando aquí habla de uno, está hablando de un cuerpo, de una iglesia, de la misma manera que Cristo es uno. Entonces todos vosotros, dice, sois uno. Está hablando entonces de la iglesia, de los miembros que forman parte de este mismo cuerpo. Y vemos aquí, dice, de que no se ha de hacer discriminaciones, ¿no? Discriminaciones, dice, ya no hay judío ni griego por causa de la por ejemplo, nacionalidad, ¿no? Si en la iglesia todos solamente estuvieran los españoles, por ejemplo, seríamos muy poquitos, ¿verdad? Supongo que también sería lo mismo si fuera solamente los portugueses o solamente incluso los brasileños. Hay muchos más creyentes, o Brasil, pero con todo y con eso, la iglesia es universal y es una. No se puede, pues, discriminar por nacionalidad, no se puede discriminar, hoy diríamos, por situación económica o social. Ya no hay esclavo ni libre. Y vemos en Santiago cómo Santiago está reprendiendo a los cristianos, que a los ricos les pone en un buen lugar y a los pobres le ponen allá al fondo, que no molesten. No se puede, pues, hacer esa distinción o discriminación.
No se puede discriminar tampoco por motivo de raza, no se puede discriminar tampoco por varón ni mujer. Excluir a las mujeres de las congregaciones, o ahora a los varones, no, porque son machistas, no se puede hacer esto. Bien, pues entonces podemos decir, ¿se puede discriminar a las crianzas de la iglesia visible por motivo de edad? Por motivo de edad. Porque resulta que en la iglesia, en la escritura, en la Biblia, vemos que el apóstol Pablo en la carta a los Efesios le está dando los mandamientos a las crianzas en el capítulo 6. Igual que poco antes da los mandamientos os pais. Primero os pais y después las crianzas. Está hablando pues de miembros de la iglesia. Dios da mandamientos en el decálogo. Honra a tu padre y a tu madre, a tu pai y a tu madre, ¿no? O decálogo. Eso siempre. Todos los hijos lo tienen que hacer. Bueno, pues el Señor les da los mandamientos, el Señor les da las promesas en Hechos, en Actos, en el capítulo 2. Porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos. Dios les da las promesas del Evangelio, Dios les da la promesa de salvación, pues le da la promesa, pues les da los mandamientos al mismo nivel que los pais. Entonces, ¿qué significa eso? Que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, están considerados, por tanto, no fuera, sino dentro de la iglesia visible. Entonces, ¿se les tiene que discriminar? No. Y alguien dirá, ¿qué tiene que ver esto con el bautismo? Pues el bautismo todo el mundo lo reconoce, es la puerta de entrada a la iglesia visible. Uno se convierte en miembro de la iglesia visible primeramente por haber recibido el bautismo. Entonces el bautismo es lo que distingue a un cristiano de un no cristiano, a un miembro de la iglesia de aquel que no lo es, aunque todavía no lo es. Por eso decimos que si la Biblia, la palabra de Dios, el Nuevo Testamento, consideras crianzas como parte de la iglesia visible, eso significa que ellos también tienen derecho, según la misma palabra de Dios, a recibir el bautismo. Se les tiene que bautizar y por lo tanto también incluso considerarlos como miembros de la iglesia visible. Y han de estar entonces en medio de la iglesia visible. No se les tiene que echar fuera, por ejemplo, dentro del culto. Han de estar dentro del culto con opai o mai, alabando y escuchando también la palabra de Dios. Cuando lleguen a casa, opai y amai le van a preguntar, ¿qué has entendido del sermón, de la predicación, de la prédica hoy? Seguramente no va a decir todos los 45 minutos de lo que dijo el pastor, pero sí que va a saber decir algo, lo que le ha llegado, lo que ha podido comprender. Y es importante para nuestros hijos que estén al lado de pai y mai en el culto y no ponerlos afuera. Bien, ellos por supuesto tienen que también derecho a las oraciones de la iglesia y también el derecho a la atención de los ancianos y del pastor. Son personas muy importantes, las más importantes de la congregación.
Y los pastores tienen que visitar a todo el mundo y ocuparse de todo el mundo, pero no se tiene que olvidarse de las crianzas. Tiene que también ocuparse de ellos. ¿Qué mejor que el pastor para enseñarles el catecismo? Para hacerles preguntas, para ocuparse de ellos. Una manera sencilla, porque también están los pais, por supuesto, son los primeros, ¿no? Pero quiero decir que el pastor no se tiene que olvidar de los niños, las crianzas de la congregación. Y bien, pues ya, hermanos, llegamos ya a la tercera de las razones, y es que, como dice aquí el versículo 29, son herederos ellos también de la promesa de salvación. El versículo 29, si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Esto significa que los creyentes son los fillos espirituales de Abraham. La Biblia considera a Abraham como opai de los creyentes. Y esto lo dice el Nuevo Testamento. En Romanos capítulo 4, versículo 11 y 12, se habla de Abraham como opai de todos nosotros, los creyentes. Y esto pues viene del capítulo 17 de Génesis. Allí Dios hizo el pacto con Abraham, Génesis 17, ¿verdad? Y vemos en el versículo 7, leemos allí: estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Dios le da pues la promesa a Abraham, pero también a sus hijos, su descendencia. Bien, pues entonces es lo mismo en el Nuevo Testamento, como ya he dicho en el libro de los Hechos. En el capítulo 2, versículo 38 y 39, el apóstol Pedro acaba el sermón en el día de Pentecostés diciendo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y añade esto: porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos. Y bien, pues entonces, ¿qué puede tener esto que ver con el bautismo? Pues sencillamente que el bautismo es el sacramento por el que se administra esa promesa de la salvación a los hijos de los creyentes. No es una promesa que está por ahí flotando en el aire sin saber cómo ni por qué eso se aplica con los niños, sino que es una promesa visible que el Señor le da a los pais y también a los hijos, de que sus pecados van a ser perdonados por la sangre de Jesucristo y que quedará limpio de los pecados. Es una promesa, por lo tanto, acerca de Cristo, que es toda nuestra salvación: sabiduría, justicia, santificación y redención. Y es una promesa, por lo tanto, de que así como Jesús murió y resucitó, así también el Señor va a obrar en su vida para que muera el pecado y para que tenga una nueva vida en Cristo y que sea una nueva criatura en Cristo. Es una promesa, por lo tanto, de nueva vida espiritual, de nuevo nacimiento espiritual. Es entonces una promesa de salvación. Bien, pues hermanos, estas son las razones. Tampoco querría extenderme demasiado, ¿verdad? En todo caso, hemos podido ver estas razones en la palabra de Dios, razones para que los niños, las crianzas de los creyentes sean bautizados. Nuestros hermanos Joao y Jessica, por lo tanto, quieren que su hijo Artur sea bautizado en la iglesia, y entonces vemos que es una decisión correcta según las Sagradas Escrituras.
Por supuesto, sabemos que mucha gente, pues bautiza a sus fillos y lo hacen de una manera, pues por tradición y por el rito y por guardar, pues eso, las formas, ¿no? Pero no decimos que eso no sirva para nada, porque es un bautismo hecho en el nombre del Dios Trinitario. Pero vemos que es necesario comprender lo que la Biblia dice, lo que significa el bautismo y creer, por supuesto, tener fe. Pero hay una cosa muy importante y sobre todo con esto querría yo insistir ahora, hermanos, es ser conscientes de la responsabilidad que se contrae con Dios y con la Iglesia al ser bautizado. Con el bautismo, os pais presentan el seu fillo a Deus para que Él, en su buena voluntad, su beneplácito, lo revista, como hemos visto, de Jesucristo y de su salvación. Los pais presentan al seu fillo como un miembro de la Iglesia visible. Entonces, hay en el bautismo un compromiso muy fuerte, solemne, por parte de los pais con Dios y con a su iglesia. Y Dios se compromete en el bautismo, es un compromiso, es una promesa firme de Dios. Entonces, si nosotros tomamos el bautismo para nuestros filhos, sin que haya ese compromiso, ¿eso qué es? ¿Es serio esto? No. Tomar el bautismo y entonces poco a poco me voy enfriando yo como padre y dejo de ir a la iglesia y por consiguiente ya mi hijo no va a la iglesia y después ya cuando tenga 5 o 7 años, hasta que tenga 18 años ya no se fue más a la iglesia y el niño se pierde en el camino, en el mundo y no se sabe cómo llega a la fe, si viene a la fe, si Dios tiene misericordia de él para salvarlo. Muchos se han salvado así, es mi caso. Pero es la excepción, no la norma. La norma es, o lo normal, lo corriente es que todos los que hacen esto estén ahora en el mundo, sin Dios y sin esperanza. Es un compromiso solemne con el Señor. Y es la palabra de exhortación que doy a los pais, que os comprometáis como pais a llevar, a criar a vuestro filho como un cristiano bautizado. Y sabemos hoy en día no es fácil, hay muchas presiones, decíamos, en la sociedad. No quieren tratar a nuestros hijos como si fueran cristianos, ¿no? Las autoridades. Pero los pais tenemos que ser responsables, ¿verdad? Y nos tenemos que mantener firmes. Y para eso a veces tendrá que hacer falta, bueno, no digo a veces, tendrá que hacer falta valor, coraje, valentía. Sé que como creyentes tenéis las cosas claras, pero cuando venga la presión, manteneos firmes, a que vuestro hijo ha sido consagrado al Señor. Y hermanos, una palabra también de exhortación a todos los demás miembros de la congregación, porque hay un compromiso también de parte de la Iglesia con respecto al niño, a la crianza o filho, y por supuesto con los padres, los pais. Hermanos,
Cada uno de la congregación tiene que ser un buen ejemplo como creyente al niño. Y, por supuesto, un buen ejemplo para los pais. Que no reciba un mal ejemplo. Que se pueda escandalizar un pequeñito de los que creen en mí. ¿Sabéis lo que dice el Señor Jesús? De aquel que causa un escándalo a un pequeñito que cree en mí. ¿Qué le sería mejor? Hermanos, somos responsables todos por el pequeño y por todos los pequeños de la congregación. Hermanos, pues, no sé, vengo aquí, pues, no sé, he venido, es mi tercera vez aquí en la congregación. Veo muchas caras nuevas y doy gracias a Dios por ello. No os conozco, no sé si muchos o algunos vienen aquí por primera vez. No sé si algunos se consideran católicos romanos y no tienen nada que ver con los protestantes o evangélicos o presbiterianos, no lo sé. En todo caso, a todos y cada uno les tengo que hacer esta pregunta. A día de hoy, ¿qué importancia tiene vuestro bautismo que vosotros recibisteis? ¿Es importante para vosotros? ¿Es importante? ¿Mucho? ¿Poco? ¿Nada? Lo más importante es, ¿qué es importante Cristo para ti? ¿Es importante ser revestido de Cristo? ¿Haber sido revestido sacramentalmente por Cristo? ¿Estás realmente revestido de Cristo por la fe? ¿Te has vestido con las vestiduras de la salvación, que es Cristo? ¿Sabes que sin Cristo estás desnudo delante de Dios? ¿Sabes que no puedes esperar ser aceptado sin Cristo? Hermanos, los que tenemos esta fe y esta confianza en el Señor, es un motivo de alegría, por supuesto, y gran gozo. Y que todos, pues, los que estamos hoy aquí y estamos escuchando la palabra del Señor, seamos vestidos de Cristo por la fe. A Él sea la gloria, juntamente con el Padre y el Espíritu Santo. Amén.